¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de mucho tiempo he decidido hacer videos un poco más cortos. En esta oportunidad voy a aprovechar para responder una de las varias preguntas que se han estado planteando. Y bueno, por supuesto aquí estoy ya con la Biblia en la pantalla para poder, a la luz del Señor Jesús, responder todas aquellas dudas, todas aquellas preguntas que tengamos, ¿no? Entonces, la pregunta del día de hoy es, ¿cómo puedo reconocer a un falso pastor? Muchas veces los catalogamos como lobos vestidos de oveja. Y pues de hecho el Señor Jesús nos habla al respecto, ¿sí? En el libro de Juan, en el capítulo 10. Y el Señor Jesús está planteándonos prácticamente la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo vamos a reconocer qué pastor no es verdadero, qué apóstol no es verdadero? Y dice el Señor, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces es importante entender que hay una puerta, y esta puerta es precisamente una puerta angosta. La puerta es el Señor Jesús. Es decir, si hay algún pastor, si hay algún predicador que no está entrando por la puerta estrecha, no es un predicador. ¿Y en qué consiste la puerta estrecha? Sabemos que la predicación del Señor Jesús consiste en muchas ocasiones en enseñarnos que es necesario renunciar a nuestra vida en este mundo. Si hay un pastor que no está enseñando que debamos renunciar a nuestra vida en este mundo, por supuesto no es un pastor que esté hablando la palabra de Cristo. Si el Señor Jesús nos dice que no caminemos según nuestra propia voluntad, sino hagamos la voluntad del Padre. Y si hay algún predicador que está diciendo, haz tu propia voluntad, es un falso predicador. El Señor Jesús nos dice, el que ama su vida en este mundo, la perderá. Entonces, si hay algún predicador que está enseñando que se debe amar la vida en este mundo, es decir, cumplir tus sueños, cumplir tus deseos personales, tus deseos terrenales, ¿no? Que logres la fama que tanto quieres o el prestigio que tanto quieres, por supuesto está yendo en contra de la palabra de Cristo. Veamos qué nos dice Lucas capítulo 9, verso 23. Dice el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Se da cuenta entonces? La puerta estrecha es realmente una puerta donde no es sencillo pasar. Es necesario renunciar a uno mismo, es necesario renunciar a nuestra voluntad. Por eso el Señor Jesús dice, niéguese a sí mismo. Entonces, si hay algún pastor que está predicando diciendo, haz lo que tú quieras, ¿no? Busca tus deseos, busca tus gustos, por supuesto, no es un verdadero pastor. Pero les digo algo, hay muchos pastores que piensan realmente que son enviados de Dios. Según ellos, son enviados de Dios. Según ellos, están predicando la palabra de Dios. Pero están ciegos porque están predicando cosas contrarias a la palabra de Cristo. ¿Sí? Hace algunos meses atrás, se hicieron acá en mi país unas reuniones de oración donde estaban orando por la paz del mundo. Estaban orando para que haya paz en la tierra. Y suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy bonito, suena muy cristiano, suena muy piadoso, pero ¿qué dice el Señor Jesús? El Señor Jesús
¿estaría buscando la paz para esta tierra? Mateo 10, verso 34. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, he venido a traer espada. ¿Verdad? Entonces, si alguien está predicando algo contrario a Cristo, ¿qué podemos decir de esa persona? Por supuesto, no vamos de buenas a primeras lo vamos a condenar y vamos a decir, este es un lobo vestido de oveja, ¿no? Que se está disfrazando a propósito para aprovecharse de las ovejas, para decir mentiras, etc. No los vamos a señalar de buenas a primeras. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que muchas veces se predica por ignorancia de las Escrituras, por ignorancia de la palabra de Dios. Y seguramente muchas personas están también en este momento como un poco conflictuados, ¿no?, con este versículo. ¿Cómo es eso que Cristo no ha venido a traer paz a la tierra? Pero, y que fue del Evangelio de la paz, ¿no? Y bienaventurados los pacificadores. Bien. La paz que el Señor Jesús ha venido a traer no es una paz como el mundo busca. ¿Sí? Recordemos, el Señor Jesús nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Es muy importante tomar en cuenta eso. No os la doy como el mundo la da. ¿Cómo es esa paz que da el mundo? La paz que da el mundo, pues, es en base a cosas terrenales, es a cosas de este mundo, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando entra a la presidencia el partido político que tú querías, ¿no? Entonces tienes paz terrenal. De pronto conseguiste un excelente trabajo donde te pagan muy bien, es una empresa grande, tienes paz, pero es paz terrenal. De pronto te sacaste la lotería o fuiste heredero de una gran suma de dinero y tienes paz, pero es una paz terrenal, ¿sí? Porque en algún momento ese dinero o se acaba o termina por destruir a las personas. Ese trabajo, bueno, puede quebrar a la empresa y ya no hay trabajo, ¿no? Ese partido político que ha entrado a la presidencia puede generar alta corrupción y listo, ya no hay paz. Toda la paz que da el mundo es una paz efímera. Toda la paz que da el mundo es paz que está en función a las cosas terrenales, a las cosas que perecen. Pero la paz que viene de Cristo no toma en cuenta las circunstancias terrenales, las circunstancias que nos rodean. La paz que viene de Cristo está en función a lo eterno. Está en función a Cristo. De tal manera que podemos estar siendo perseguidos, siendo aborrecidos, siendo muertos por causa de Cristo. Y la paz que está en función a lo eterno no se va jamás. Podemos estar sufriendo aflicción en este mundo por causa de Cristo, pero vamos a tener paz. Muy bien. Entonces, esa paz solamente viene para los que son discípulos de Cristo. El Señor Jesús ruega, pero no para el bienestar de la tierra, de la gente que no lo conoce, de la gente que lo rechaza. El Señor Jesús ruega por aquellos que lo han recibido, por aquellos que han creído en su palabra, por aquellos que caminan conforme a su palabra.
El Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso 9, dice, es el Señor Jesús orando y dice, yo ruego por ellos, por sus discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Entonces el Señor Jesús en realidad viene a traer paz, viene a traer ese descanso, ese reposo, pero es para los suyos. Y cuando una persona está caminando realmente en las palabras de Cristo, cuando una persona está realmente creciendo en el Señor, en el temor del Señor, esa persona llega a conocer el gozo eterno, la alegría eterna. Sí, es verdad, cuando nosotros predicamos, pues podemos recibir toda clase de ataques, toda clase de persecuciones, aborrecimientos, vituperios, etc. Pero la alegría no se va nunca porque estamos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos en el camino de Cristo, porque tenemos un galardón en los cielos. Y dice el Señor Jesús, gozaos y alegraos aquel día porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces nos alegramos porque tenemos galardón en los cielos, porque estaremos con Cristo por la eternidad. Mientras permanecemos en Él, nosotros tenemos ese gozo eterno. Bien. Ahora, ¿qué sucede con los falsos predicadores? Los que no son de Dios realmente. A usted no le van a predicar que tiene que ser aborrecido, no le van a predicar que tiene que ser perseguido, que tiene que ser insultado por causa de la palabra, que tiene que tener aflicción por causa de predicar la palabra. No, los falsos predicadores lo que le van a predicar es que toda la gente lo va a querer, que a usted le va a ir muy bien, que todo el mundo lo va a amar, que va a tener prosperidad y todas las cosas lindas terrenales. A veces uno piensa que los falsos predicadores solamente son aquellos de la doctrina de la prosperidad, pero no es así. Ellos, por supuesto que son falsos predicadores porque están predicando cosas terrenales, pero también hay predicadores que no predican doctrina de la prosperidad, pero sí predican que tú tienes que tener prestigio en este mundo, que tú tienes que tener comodidad en este mundo, que tienes que tener una linda casa, una grande casa, un carro lujoso, o cumplir tus sueños en esta tierra. Y eso contrasta mucho con la palabra de Cristo. Contrasta mucho con lo que Cristo predicaba. No recibamos palabras de aquellos aduladores que nos dice, sí, es que todo el mundo te va a querer. Si tú estás con Cristo, entonces todos van a estar tranquilos contigo. No. ¿Qué dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6? El capítulo 6, en el verso 26, dice: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, queridos, realmente un discípulo de Cristo no está enfocado en que la gente hable bien de uno. No está enfocado en que sea el amado de todos. En el libro de Juan, capítulo 15, en el verso 19, dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa es la predicación de Cristo. Esas son las palabras de Cristo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Entonces, si usted mira a un cristiano que está siendo galardonado por el mundo, que está siendo amado por el mundo, que hasta quieren hacerlo presidente, según esta palabra de Cristo, es del mundo porque el mundo ama lo suyo. Pero los que son de Cristo son aborrecidos por el mundo. De hecho, la predicación de Cristo dice en el verso 20: acordaos de la palabra que os he dicho.
El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ese es el verdadero predicador, el que está anunciando estas palabras de Cristo. ¿Sí? Recibirás persecución, recibirás aborrecimiento. No pienses que vas a amar tu vida en este mundo, porque el que no aborrece su vida en este mundo por su causa no puede ser su discípulo, dice Lucas 14. ¿Verdad? De pronto pueden haber algunos pastores que están predicando respecto a las posesiones materiales. No sé, tú vas a tener mucho éxito en tu negocio y vas a abrir muchas sucursales y tú vas a tener muchos bienes y muy buena posición. Pero ¿cuál es la predicación del Señor Jesús? Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús nunca nos ha prometido que tu negocio va a prosperar y vas a ser muy acaudalado, ¿no? El Señor Jesús predicó: si tú no renuncias a tus posesiones, no puedes ser su discípulo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar quiénes son verdaderos siervos de Dios y quiénes no son verdaderos siervos de Dios? Pues aquellos que están predicando lo que Cristo predicaba, ellos son verdaderos. Pero los que están predicando lo contrario a Cristo, ellos por supuesto que son falsos. Pero como les digo, no es cuestión de señalar a todos y decir, bueno, tú eres un falso profeta, tú eres un lobo. De pronto es un ciego, no es un lobo, sino es un ciego. Claro, puede ser un ciego que está guiando a otro ciego. Pero de verdad que hay muchos que piensan que están en el camino, muchos que piensan que están predicando la palabra de Cristo, pero es que no han leído lo que Cristo predica. Y esto es algo que está en la Biblia y todo el mundo lo tiene a disposición. Pues, ¿por qué no lee lo que Cristo predicaba? ¿No? Entonces, sabemos que la palabra del Señor Jesús es la roca sobre la cual debe ser edificado el edificio. Entonces, si hay alguna doctrina que contradice en algo a las palabras de Cristo, es una falsa doctrina. Voy a poner el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. Este Saulo, pues ya tenía su doctrina, tenía el judaísmo como doctrina. Él estudió a los pies de Gamaliel, un rabino muy reconocido, muy prestigioso y muy estricto. Y Saulo de Tarso llevaba, como por decirlo de alguna forma, en la sangre el judaísmo. ¿Sí? Tenía una doctrina no cristiana, una doctrina que negaba a Cristo como Mesías. De hecho, Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, consentía en la muerte de los cristianos, los jalaba, dice que entraba a las casas de los cristianos y los arrastraba hasta llevarlos a la cárcel, ¿no? Y bueno, muchos cristianos también morían. Entonces, ¿se imaginan qué sucedía con los cristianos de ese tiempo? Estaban viéndolo a Pablo y le estaban diciendo, o estaban hablando de él, diciendo, es un asesino de nuestros hermanos. Pero por supuesto, no habría sido correcto condenarlo. Se va a ir al infierno. No. Lo que sí hacían los hermanos, me imagino, es que decían, van a tener cuidado con Saulo de Tarso, él se ve así, tiene una barba así, tiene este tipo de vestimenta, cuídense de él porque él está arrastrando a los cristianos a la cárcel, ¿no? Sí, se mencionaba el nombre de Saulo de Tarso. Pero por supuesto, no hubiera sido
nada correcto condenarlo, ¿no? Decirle, ese Saulo de Tarso es un lobo y se va a ir al infierno porque no recibe a Cristo, porque niega a Cristo como Mesías, ¿no? Entonces, si estamos hablando de falsos maestros o de falsos pastores o falsos apóstoles, no ataquemos a las personas. Recordemos que el apóstol Pablo nos dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra el engaño de Satanás es nuestra guerra. Entonces, tampoco es correcto atacar a la persona, condenar a la persona que está predicando falsa doctrina. Lo correcto es condenar la doctrina, condenar la falsa doctrina. Porque nosotros no estamos llamados a juzgar a la gente como tal, pero sí estamos llamados a juzgar las falsas enseñanzas, las falsas actitudes, las actitudes de pecado, ¿verdad? Entonces, debemos juzgar las actitudes de la gente, pero no a la gente, no condenar a la gente, ¿verdad? Entonces, a veces se ven muchos videos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, de predicadores que están exponiendo a los falsos apóstoles, falsos maestros, ¿no? Y por supuesto hacen un gran revuelo en las redes sociales, ¿no? Se hacen bloquear sus canales y todo, ¿no? Pero lo importante es que nosotros sepamos que no estamos llamados a pelear contra la gente. Estamos llamados a pelear contra la falsa doctrina. Estamos llamados a exponer el Evangelio de Cristo. Y por supuesto, podemos de pronto en algún momento mencionar el nombre de tal predicador, de tal apóstol, o no sé, pero no como condenarlo, sino como para decir, tengan cuidado con la doctrina que está predicando, porque esto está yendo en contra de la palabra de Cristo. Mas no lo condenen, ¿verdad? Entonces, esa debe ser nuestra función, amados. Predicar la doctrina de Cristo. Dice el Señor Jesús, todo aquel que realmente quiere hacer la voluntad del Padre conocerá que su doctrina es verdadera. Entonces, aquel que realmente quiere hacer la voluntad de Cristo va a reconocer cuál es la doctrina de Cristo. Y también va a reconocer si alguna doctrina está errada. Porque si, lo repito una vez más, si hay alguna doctrina que contradiga en algo a las palabras de Cristo, es una falsa doctrina. Bien, el Señor los bendiga y gracias por su atención.